Empezando pues en cuanto a temporalidad, la insuficiencia cardíaca aguda es cuando el paciente pues estaba sin el diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca y entonces empieza con una presentación súbita de esto. La insuficiencia cardíaca crónica es cuando el paciente ya se conocía con este diagnóstico y tiene una progresión más gradual de los síntomas. Sin embargo, luego es muy común como que se confundan los términos de insuficiencia cardíaca crónica agudizada. Lo correcto sería decir más bien descompensada. Y también nos maneja la guía de Sociedad Europea, una insuficiencia cardíaca avanzada, en la cual pues se define como que a pesar de una terapia máxima, el paciente va a persistir con síntomas y signos. Pero es que creo que no se ve. Hola, Lalito, no se ve nada. No se ve. Listo, ahí ya se ve. Creo que ya. ¿Sí? Sí. Entonces, la misma guía define varios criterios para esta insuficiencia cardíaca avanzada, en la cual pues vamos a tener síntomas severos y persistentes de falla cardíaca, una disfunción cardíaca definida por una FEBI de menos del 30%, o que encontremos una falla cardíaca derecha aislada, anormalidades severas en válvulas o en anormalidades congénitas que no sean operables, y niveles de BNP o NT-proBNP persistentemente altos o que estén incrementando. Además, vamos a tener que episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieren altas dosis de diuréticos o combinación de estos, o episodios de bajo gasto que requerirán inotrópicos o vasopresores en al menos un episodio en 12 meses. Y daño severo o incapacidad para hacer ejercicio por una prueba de esfuerzo. Y ahora pasando pues a la clasificación más utilizada que se define en las guías, con base a la fracción de eyección. La fracción de eyección reducida la vamos a definir cuando tengamos una FEBI del menos del 40% de la función sistólica del ventrículo izquierdo y además de la que nos comentaba esta Sandy ahorita, además de la presencia de síntomas y signos, que es pues básicamente de cajón, ¿no? Porque si ya tiene una FEBI tan reducida, obviamente que va a tener síntomas. Fracción de eyección moderadamente preservada, que se va a definir por un porcentaje entre 41 y 49%, y de igual manera, con presencia de síntomas y signos. Y la fracción de eyección preservada, aquí la diferencia es que aunque la fracción de eyección esté mayor al 50%, tenemos la presencia de síntomas y signos determinantes de falla cardíaca y además evidencia estructural o funcional objetiva de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a un poco la fisiopatología de la FEBI reducida y la FEBI conservada, es que recordemos que para sacar la sangre lo que necesita hacer el corazón pues es contraerse, es hacer este movimiento. Entonces, si el corazón no puede hacerlo de manera óptima, la sangre no va a sacar. Entonces, la FEBI reducida va a ser por una falla en la contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que va a hacer el corazón para compensar? Va a ser un remodelado excéntrico, donde va a haber una dilatación de las cámaras, entonces esta sangre que no va saliendo se va a ir acumulando, algo así como una retención aguda de orina, y va a haber una sobrecarga de volumen. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en patologías por isquemia, cardiomiopatías o valvulopatías. En cambio, la falla cardíaca con FEBI conservada es lo contrario. Aquí el problema no va a ser en la contractilidad, va a ser en la relajación del ventrículo. El ventrículo va a estar tan contraído que no va a poder irse llenando. Entonces,
el llenado óptimo del ventrículo pues no va a ser hasta su máximo. Entonces aquí va a ser lo contrario, vamos a tener un remodelado concéntrico, una incapacidad para relajarse y llenarse, y pues el ventrículo al querer expulsar la sangre o relajarse, pues va a haber una sobrecarga de presión. Y esto lo vamos a encontrar más en casos como hipertensión arterial sistémica crónica o miocardiopatías. Y solo para complementar en cuanto a la fisiopatología, la verdad es recuerden que quienes tienen un peor pronóstico o mayor pronóstico. O más adelante. Bueno, ahí solo para comentar, la insuficiencia cardíaca de Previ preservada, perdón, tiene un papel bastante fundamental de inflamación. De hecho, hay una teoría que te dice que todas las enfermedades metabólicas que te someten a un estado proinflamatorio crónico terminan en una disfunción endotelial importante y llevan el mayor, pónganse como que mayor estenosis de las arterias coronarias. Es por eso que va a ser más frecuente la de PEVI preservada en pacientes obesos y en pacientes diabéticos, perdón, precisamente por eso. Y también en la de PEVI preservada es más probable que ustedes es más probable que sea en pacientes que tienen una aterosclerosis generalizada importante. Pero ahí sí juega un papel bastante importante la parte inflamatoria. De hecho, normalmente el fenotipo que te dicen que consideres preservadas son personas adultas mayores con obesidad y principalmente mujeres. O sea, se ha visto que en las personas obesas el pericardio se llena literal de grasa. Por eso la grasa visceral está más elevada. Y lo del peor pronóstico se decía casi todas las literaturas, el peor pronóstico de inmunodeficiencia reducida, pero realmente en los últimos años he visto que es igual, se mueven igual, que tienen que reducir, que tienen que reservar, que tienen que recuperada, los que tienen que recuperada no realmente en adultos, es un pero sí, entre que reservada y reducida. Gracias. Y pues igual volviendo a lo mismo, tomando el concepto anterior, pues cuando hay sobrecarga de presión vamos a tener, O sea, tienen peor pronóstico los pacientes que evolucionan, según yo, de FEBI ligeramente reducida hasta bien reducida. Bueno, claro. Ellos se visto por pronóstico, o sea, no es para otras más, o sea, entre más fregados. Pero se quita un pronóstico de un fenotipo otro, o el pronóstico. Depende de las hospitalizaciones que. No sé, algo así había leído por ahí, que justo los que tienen FEBI preservada, como que no había tantas pruebas diagnósticas o tantos tratamientos para ellos. Por Comorbilidades y CGL. Sí. Y bueno, en cuanto a sobrecarga de presión, aquí el problema va a ser que el ventrículo va a sufrir un remodelado, entonces este va a tener problemas para la contractilidad, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estenosis de la válvula aórtica e hipertensión arterial. Y en sobrecarga de volumen, pues ya estábamos comentando que las cámaras están tan sobrecargadas que no va a haber un problema para transmitir este volumen hacia la circulación. Y lo vamos a encontrar en, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, enfermedades congénitas y regurgitación mitral o aórtica. También la podemos dividir como insuficiencia cardíaca de bajo gasto cardíaco o de alto gasto cardíaco. La de bajo gasto vamos a tener, pues, puede ser por 3 causas. Puede ser por falla en la bomba, que es una falla en el inotropismo, en la contractilidad, un exceso de precarga, que pues es lo mismo que un sobrecarga de volumen, o un exceso en la poscarga, pues ya sea por la entrada o por la salida. Un problema para que la sangre entre o un problema para que la sangre salga de manera más dinámica. Y en el alto gasto cardíaco es cuando el corazón sí tiene un buen gasto cardíaco, sin embargo, no es capaz de cumplir los requerimientos de los tejidos periféricos. Entonces, el paciente se manifiesta clínicamente con taquicardia, distensión yugular venosa, piel caliente y húmeda. Y bueno, igual la podemos encontrar con insuficiencia cardíaca izquierda o derecha.
En cuanto a la izquierda, es cuando el corazón no logra mantener una perfusión periférica. Aquí el ventrículo izquierdo no logra proyectar la sangre, entonces la presión aumenta en el lado izquierdo, que es donde tenemos el representado en el número 1. Esta presión en el lado izquierdo se va a ir de manera retrógrada, que era lo que nos estaba comentando hace ratito Ernesto. Entonces se va a ir regresando esta presión por lo mismo hacia los capilares pulmonares y va a haber un momento en que los capilares pulmonares no lo van a compensar y se va a ver trasudado de los líquidos hacia al parénquima pulmonar y vamos a tener una congestión crónica. Y bueno, en la insuficiencia derecha vamos a tener una disminución del aporte sanguíneo, donde pues va a ser al contrario, que va a haber un aumento de la presión del atrio derecho. Esta presión retrógrada pues se va a ir hacia la circulación venosa y pues vamos a tener congestión, pero ahora en tracto gastrointestinal. En cuanto al diagnóstico, empezando pues por la clínica, las manifestaciones pulmonares van a ser de las más características y se van a presentar por un aumento en la presión capilar alveolar y el trasudado de fluidos. Entonces, pues de las manifestaciones más sensibles va a ser la disnea. También a la exploración física vamos a tener estertores gravitantes que van a ser más comúnmente basales bilaterales. Va a haber una sibilancia expiratoria que puede ser reactiva. Tenemos ortopnea, que es de los signos síntomas más específicos. Bendopnea, que es una disnea que se presenta cuando el paciente se inclina hacia adelante, nos habla de una sobrecarga de fluidos. También disnea paroxística nocturna, asma cardíaco y respiración de Cheyne-Stokes, que esta se caracteriza por un ciclo de apnea. El centro respiratorio lo va a detectar y lo va a tratar de compensar con una hiperventilación. Esta hiperventilación luego pues va a aumentar la presión parcial de CO2 y de nuevo vamos a tener una apnea y así se va a ir repitiendo el ciclo. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, vamos a tener cardiomegalia en más del 50% de los casos, taquicardia, fuerte ruido o valor respiratorio, que esto nos habla de sobrecarga de volumen, distensión de venas yugulares, que normalmente la presión es a una 8 a 10 centímetros de agua. Esta la vamos a evaluar pues recostando al paciente 45 grados y vamos a presionar el cuadrante superior abdominal y vamos a observar la agitación yugular. Y también vamos a tener anemia, ya sea por deficiencia de aporte, y esta pues va igual a exacerbar toda la disfunción orgánica porque pues va a haber un menor transporte de oxígeno hacia los tejidos. Otras manifestaciones que vamos a tener es en extremidades, un edema periférico. Se va a caracterizar por ser simétrico, pretibial, principalmente en rodilla, en zona sacra y genital. Y puede ser que sea frío y haya papeles en las extremidades. Y en el aspecto gastrointestinal, ya recordando pues que puede haber congestión de esto mismo, va a haber anorexia, náusea, dolor abdominal, hepatomegalia y caquexia. Entonces, estos son los hallazgos físicos que igual encontramos más comúnmente en la insuficiencia. Y bueno, esta tablita me gustó mucho porque nos pone los signos y síntomas, su frecuencia y cuáles son más sensibles y más específicos. Por ejemplo, tenemos que los estertores no son tan sensibles, los podemos encontrar en otras patologías, sin embargo, son bastante específicos de insuficiencia cardíaca. Igual la ortopnea es muy sensible, sin embargo, su especificidad no es tan alta. Y no viene la disnea, pero la disnea pues también es bastante sensible, aunque su especificidad no es tan alta. Y bueno, también tenemos dos clasificaciones que son las clásicas para insuficiencia cardíaca. La de la AJA, que nos va a hablar más de un estado de progresión del paciente, en el cual pues al principio vamos a tener que hay alto riesgo, pero todavía no tenemos una afectación estructural ni signos ni síntomas. En el B vamos a tener que ya hay una evidencia estructural, sin embargo todavía... ¿A qué te refieres con alto riesgo? ¿A qué puede ser? Pues que tenga factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. En el estado B vamos a tener que ya hay evidencia estructural, sin embargo el paciente todavía no tiene signos y síntomas. En el estado C ya tenemos enfermedad cardíaca estructural con signos y síntomas, y en el estado D ya hay insuficiencia cardíaca refractaria.
Y la clase funcional mija, que es la que más ocupamos para las historias. El grado 1, que no hay limitación para la actividad física. El grado 2, donde hay limitación, pero solamente cuando él lo forza, ¿no? Por ejemplo, cuando sale a correr o así. En el grado 3 es cuando ya hay en las actividades cotidianas. Y el grado 4, pues cuando de plano ya no puede hacer nada. Y también tenemos la clasificación de Framingham, en el cual pues vamos a tener que requerimos 2 criterios mayores para el diagnóstico o un criterio mayor y 2 menores, y pues son los criterios que hemos estado manejando, ¿no? En los mayores pues tenemos a los más sensibles y pues específicos, la disnea paroxística, la distensión venosa, las palpitaciones, el galope, la cardiomegalia, el edema pulmonar, el tráfico cardiovascular y la disminución de peso, ¿no? Y los criterios menores, pues a lo mejor síntomas no tan específicos. Y bueno, esto era lo de los fenotipos. Es muy importante también establecer el gasto cardíaco de nuestro paciente. Hay veces que el paciente maneja presiones sistólicas bajas, sin embargo está bien perfundido, y hay veces que el paciente maneja presiones muy bajas, sin embargo sí está bien perfundido. Entonces nosotros no tenemos que ir no solamente con la idea de las tensiones arteriales y establecer bien pues con la clínica del paciente. Entonces, ¿qué hallazgos nos podrían indicar que hay un bajo gasto en nuestro paciente? Pues alteración en el estado mental, disminución en la diuresis, piel moteada y fría, son de las como más indicativas de bajo gasto. Y bueno, en cuanto a los fenotipos, el seco y caliente, pues es como bastante fácil decidirlo. Si está seco es porque no tiene agua en el pulmón, y caliente es porque pues la sangre le está llegando caliente. Entonces, si está caliente es porque está bien perfudido, y sin embargo si está húmedo pues es porque hay agua. Seco y frío es porque no está congestionado, no hay agüita, pero sí hay baja perfusión. Y húmedo y frío es porque pues no tiene ninguna de las dos y está en choque cardiogénico. Y bueno, para el abordaje diagnóstico, este es un algoritmo que nos remarca más o menos los pasos o la guía que debemos seguir. Obviamente después de la anamnesis y la exploración física, realmente los estudios son ambos los mismos para inicio agudo y para el no agudo. La radiografía de tórax, pruebas analíticas de rutina, el BNP, y pues ya a partir de ahí vamos a realizar pues las pruebas de imagen que sean pertinentes. Entonces, la guía nos marca de que de los primeros estudios que tenemos que realizar es la radiografía de tórax, en la cual podemos tener distintos hallazgos. De los más característicos de la insuficiencia cardíaca es el edema pulmonar, en el cual vamos a tener el patrón clásico de alas de mariposa, el cual se caracteriza por opacidades bilaterales, que es la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, y bueno, se va extendiendo hacia la periferia. También vamos a tener las presentes de líneas de Kerley, que estas son líneas por engrosamiento del espacio intersticial. Y también otros hallazgos que podemos encontrar es el engrosamiento peribronquial, evidencia de vasculatura en el lóbulo superior y derrames pleurales. Otra herramienta que también nos va a ayudar mucho, no como tal para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino para orientarnos a posibles etiologías que sean causantes de esta, pues es el electrocardiograma, el cual nos puede dar hallazgos, por ejemplo, de una taquicardia sinusal. Si vemos un QRS aumentado, pues nos puede indicar una hipertrofia ventricular izquierda, un QRS bajo, más bien un derrame pericárdico. Si vemos una onda Q, pues vemos que es probable una cardiopatía isquémica. O una prolongación del intervalo PR, pues nos habla de un problema en la conducción. Y pues también muy importante realizar las pruebas de rutina. La hiponatremia pues puede ser tanto dilucional, pero pues principalmente es por la retención de líquidos que se está dando. Y pues en una revisión leí que la hiponatremia es un factor muy importante de mortalidad, entonces es muy importante tenerla en cuenta. La tasa de filtración glomerular reducida con un aumento de la creatinina, hiperglucemia, el ácido úrico, aumento de las enzimas hepáticas y bilirrubina, hipoalbuminemia, la anemia y la distribución eritrocitaria. Y bueno, ahora pasando al péptido natriurético, estas son hormonas cardíacas que se van a unir a receptores tipo guanil, adenina. Sí. Estos se van a sintetizar principalmente en las aurículas
Y bueno, hay varios tipos, pero los más importantes es el ANP, BNP y el CNP. El ANP se sintetiza en las aurículas, el BNP en los ventrículos y el CNP en las células endoteliales y en los monocitos. Estos, si recuerdan un poquito lo que les comentaba al principio, es que estos van a antagonizar principalmente a la angiotensina tipo 1. Entonces, nosotros para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el que vamos a ocupar más es el BNP y su precursor, el NT-proBNP. Estos van a ser liberados por los miocardocitos cuando haya un estiramiento. Y bueno, es muy importante también tener en cuenta que cada uno de ellos va a tener una diferencia en su aclaramiento. El BNP es de 20 minutos y el NT-proBNP de 90 minutos. Entonces, estos niveles elevados se van a asociar con parámetros de remodelado del ventrículo izquierdo. Y las guías de la ASA nos ponen como que ciertos criterios de cuándo solicitar estos estudios. Por ejemplo, en pacientes que presenten disnea, es útil para pues, descartar la insuficiencia cardíaca. O en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, lo recomiendan para estratificar el riesgo, o en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, es para pues, establecer el pronóstico. Son como los escenarios más comunes en los que los podemos pedir. Y bueno, estas son las tablas de los puntos de corte de más o menos de los niveles. Se van a estratificar dependiendo del grupo de edad y pues por la presentación. Por ejemplo, aquí una descompensación aguda, se van a dar cuenta que pues, los niveles son muy distintos de, por ejemplo, una descompensación aguda con adultos mayores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es de 30 a 50, de menos 300 y menos 57. Y acá es de menos 100, menos de 500 y menos de 127 a menos 7. Encontré igual que cuando no está en un contexto agudo, los valores de corte del BNP son menor a 35 y del ProBNP son menor a 125. Y bueno, por último, hay muchas pruebas de imagen realmente, está la tomografía, está la resonancia magnética. Sin embargo, pues la más recomendada, por así es la ecocardiografía, que se debe realizar a todos los pacientes. Esta pues nos va a ayudar a evaluar si hay una alteración estructural o en la función, ya sea como tal en el miocardio o en las válvulas, y nos va a indicar igual los datos sobre las fracciones. Y pues lo más importante es que esta nos va a ayudar a determinar la fracción de eyección del ventrículo. Y pues eso sería todo de mi parte, si tengan alguna duda. Solo para complementar aquí, vuelve a la parte del BNP, si me dices. ¿Qué? Pues sí. Claro, más que nada, pues recuerden las causas no cardíacas de elevación de nivel de Lelita, ¿qué causas no cardíacas te pueden elevar el BNP? Ujú. ¿Qué más? Brian. Síndrome de cáncer, infecciones de todo tipo, falla hepática, anemia, quemaduras. Ok. Sí, recordar que pues sí es un marcador que nos puede apoyar, pero descartar que no sea alguna otra causa la que nos está elevando. Y que se acompañe pues de la clínica del paciente, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo Comentario. tengo un comentario, una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Están un comentario antes de tu pregunta. Hola, hola. Están haciendo una especie de curva por ahí en un paciente con niveles de Entonces, coméntanos tú, ¿qué evidencia hay si la terapia guiada por NT-proBNP durante la hospitalización tiene algún impacto? Pues en realidad sí tiene un impacto en el contexto agudo, como terapia, como guiar la terapia, vaya, o sea, si tenemos una disminución del 35%,
de manera paulatina, pero seguro, o sea, no sé que tiene aquí 20 años el señor. Es un mal indicativo de terapia de petróleo al inicio. Pues la verdad, los estudios están a 6 meses y no demostró que tener la reducción del 30%, que es lo que se busca, 30-35% con el programa. Sí, o sea, O sea, sí podría tener implicaciones que tú tengas un NT-proBNP basal de cómo entró y cómo se fue, pero más que todo al seguimiento a largo plazo. Pero, o sea, pero estar midiendo sí, no, niveles de proBNP, o sea, es un dato. Hospitalización, no, solo me parece que al egreso tienes que ver esa reducción del 30% y únicamente teniendo el egreso tienes predictores para que a los 6 meses no haya rehospitalización ni muerte por falla cardíaca. Se supone que si no lo disminuyes a eso como el 30%, o sea, el prisma creo que prisma 2, después que evaluó eso, demostró que a los 6 meses no había migraña. Pero luego una revisión que hizo la SS de eso de ProBNP, sí, de que, o sea, sí medirlos a la hospitalaria para la evaluación, sí, viene importante. El consenso hay muchísimos artículos que siempre están tratando de buscar el mejor marcador para guiar la terapia sugestiva y muchos se quisieron investigar los periodos antidiuréticos. Se contradicen mucho entre los artículos y varían mucho en cuanto a población, el tamaño de muestras y todo, pero sí, básicamente lo que dicen es estrictamente no hay un valor que te pueda decir si va a haber una posición, una mejoría, si puede ir a la terapia sugestiva, pero de forma general y al final, si observas una mínima una reducción del 30% con el que llegó, podrías considerar que el pronóstico va a mejorar y va a disminuir el número de regresos y mortalidad. Pero estarlos midiendo cada 2 días para decir si está bajando, entonces hay que bajarle el número, no, eso no ha demostrado de beneficio. El doctor Montiel quiere hacer una pregunta. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Doc, Sí, ¿sí me escuchan? ¿No, verdad? hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Espérame, doc, no lo escuchamos. Hola, Espérame, hola. doc, es que no se escucha. ¿Por qué no se escucha la alita? Hola. Hola, hola. Ya, doc. Hola, ¿me escuchan? Ah, ¿Sí se escucha? No. ya, sí, doc. Hola, buenos días. Ana Pati, un favor. Me gustaría si nos pudieras hacer, te llega el paciente al área de urgencias y tu primer sospecha es una falla cardíaca. ¿Tú cómo lo abordarías? Uno, para diagnosticarlo y después para clasificarlo. ¿Cuáles son los estudios y en qué secuencia los vas pidiendo? Este, eh, y cuáles serían los datos que tú buscarías, etcétera. Ujú. Bueno, primeramente serían los signos vitales, valorar si tiene taquipnea, si está desaturando, si tiene igual taquicardia, valorar las cifras de tensión arterial. Luego, clínica buscaría datos, por ejemplo, los estertores crepitantes bilaterales, si tiene datos de congestión, edema. Y bueno, ya igual pasando a los estudios paraclínicos, primeramente le pediría una radiografía de tórax, le haría un electrocardiograma y le haría, pues le pediría electrolitos para valorar el sodio, también le pediría pruebas de función renal y pues le pediría el ProBNP. Ok. Y ¿en qué momento solicitas un ecocardiograma? Pues dependiendo del punto de corte y si tiene los criterios clínicos para pedirlo, a partir de ahí lo pediría. Ok, ese es en el contexto de una falla cardíaca descompensada. Si tu sospecha es que tienes en la consulta a una persona que pueda tener falla cardíaca y que no esté descompensada,
cómo lo abordas? ¿Cuál sería tu algoritmo? ¿Cómo empezarías? Pues primero tendría que revisar las basales, si ha tenido cambios en a partir de los estudios anteriores y si ha tenido progresión de los síntomas. Haría igual pues las preguntas de, por ejemplo, si ya antes no se le dificultaba subir las escaleras y ahora se le está dificultando. Si por ejemplo antes no tenía estertores, ver si ahora tiene estertores. O sea, lo que te pregunta es, no hay una falla descompensada. Ah, sí, es crónica. Si no pasa que tiene falla cardíaca, Ajá. todavía descompensada, ¿cómo empiezas a Todavía comenzó. Sí, exacto. O sea, una paciente que sospechas que pueda estar, que tenga falla crónica, pero que no esté descompensada. Es compensado, puedes ir progresando los síntomas. Pero, No se identifica. pero ¿cuál es el síntoma? Hay más fatiga, hay más progresión de la se da más perspectiva. Pero Primero depende de los factores ¿qué síntoma? Hipertensión. Las aguas que se compensen ya. ¿Y cuál es la causa número 1 de falla cardíaca, Ana Pati? La cardiopatía isquémica. Bueno, enfermedad arterial coronaria. Ok. Y después, Hipertensión arterial sistémica. claro. Entonces, cuando tú tienes una persona que llega a tu consultorio que no la conoces, y ya sea que te diga soy hipertenso, o te diga se me ha subido la presión últimamente, pero nunca me han dicho que soy hipertenso, en ese momento tú enfocas tus baterías en diagnosticar si es o no es hipertenso, y en el que ya te dijo que es hipertenso, en estadificar la hipertensión, ¿no? Sí. Y dentro de todos los estudios que uno solicita al inicio de la hipertensión es buscando si ya tiene daño a órgano blanco, es decir, si ya tiene daños crónicos por hipertensión, ¿no? Y uno de esos daños es la falla cardíaca. Entonces, nosotros en todo paciente con hipertensión solicitamos casi siempre un electro, una placa de tórax, y en ocasiones hasta un ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, quien puede pagarlo, un calcio coronario, ¿no? Que son estudios de escrutinio para diagnosticar o determinar si hay o no daño a un órgano. Si tú tienes una persona que tiene alteración en alguno de estos estudios, ¿cómo estableces el diagnóstico de falla cardíaca crónica? Es decir, ¿cómo harías tu abordaje, tu algoritmo, para decirle, usted tiene una falla cardíaca, no está descompensada, está como, o sea, como todavía con cierto grado de buena reserva, pero pues hay que darle tratamiento. ¿Cómo tú diagnosticas eso? ¿En qué momento pides los estudios? ¿Cuáles pides? Pues me imagino, o sea, me imagino que está hablando como en un contexto de la consulta externa y pues si estoy viendo al paciente mediante consulta, le pediría los estudios de rutina, la radiografía de tórax, el electro y pues igualmente, o sea, si no está con daño a órgano blanco, que sería lo que lo está descompensando, pues haría las pruebas como del eco, pero no así como de urgencia. E igual pues valoraría pruebas de esfuerzo. Sí, estás en un contexto controlado en la consulta externa, o sea, no, evidentemente no hay ninguna urgencia, el paciente está con mínimos síntomas, ¿cómo se llama? O incluso hasta sin síntomas, ¿no? Pero tú tienes la sospecha que por los años de hipertensión, porque ha estado mal controlado, pudiera tener algún daño. Ahora, ¿le pides ahí a ese paciente BNP? Sí, sí le pediría. Sí, le pides BNP a un paciente que no sabe si tiene falla cardíaca y que no tiene ningún síntoma de descompensación aguda de falla cardíaca. No. No, a ver, no, o sea, no nada más es sí o no. Dime sí o no, pero argumentame tu respuesta. Pues más bien sí le pediría el ecocardiograma para valorar si realmente existe un daño estructural o funcional del miocardio. Ok. Pero hablamos del BNP.
Ahí Sandy la escuché muy participadora. ¿Cómo ves, Sandy? Sandy, ¿cómo? Que si en un paciente que ves por la consulta externa y que tiene sospechas de insuficiencia cardíaca, pero está compensado, si le pides BNP. Dice que no, que le pide un eco. Pero ¿por qué? Ok. Es lo que es. ¿Por qué BNP? ¿Por qué no? Porque Porque te va a meter ruido, si te sale el no, padre. ahí no está descompensado. Pero mira, la pregunta es solo funciones descompensados en BNP. ¿Y qué de los valores de No, pero el corte sí, el corte sí es el valor aquí. Se dice que en la consulta externa, si no está descompensado, Puede ser hasta en 150. el BNP, A partir de el coste es 125. 125, 150, pero la silla no Dice que aunque tengas un PNP que no te salga por arriba de esos valores, ya tiene una sospecha clínica y no se puede de riesgo de todas maneras. Entonces, si tienes eco, hagas un PNP y ya. La pregunta es la siguiente. ¿Qué población qué parte de la población de la población mexicana tiene hipertensión? Más de 45 y la desconoce. Ajá, entonces ya tenemos pacientes que algunos están en riesgo de tener falla cardíaca. Además, ¿Cuántos pacientes diabéticos? Luego, aparte todos esos los vas a mandar a cosas y pues al cardiólogo privado le va a gustar la idea, ¿no? Pero a todos ellos los vas a mandar aquí a ECO. A todos cuando lleguen a la consulta van a ir aquí, los vas a mandar aquí a ECO. Te vamos a saturar el servicio de ECO. Va a ser imposible. Entonces necesitas una herramienta en la que puedes decir, a menos que tenga clínicamente muy claro, o sea, qué herramienta me va a ayudar a decidir. Tal vez más o menos descartar, pero sí decidir con qué prisa o voy a mandar al paciente a una evaluación estructural funcional. Un electrocardiograma. Pero la que le va a decir. Y Y otra cosa es sobrecarga. Pues sí, Pide el marco del péptido, ser un péptido, tienes paciente con factores de riesgo, ser un péptido alto, y dices, ok, va para eco, te sale valor limítrofe, te sale bajo, pero tienes duda, bueno, dices, ok, podemos seguir vigilando. ¿qué puede ser el texto del beneficio? Pero aquí en el hospital, ¿qué crees que No, ah, sí, pues la posición la y ya en la PRI también depende de una. BNP cuesta como 5,000 pesos. Con conocimiento de cosas. O Entonces, ¿se lo pides o no se lo pides? El problema justo es que puede ser que salga inestable y beneficio. Pero lo importante es que cuál es la disponibilidad del que Uy, ya no los escucho. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Puede estar en clase. Dos y una vez, puede estar hasta. Es un paciente que mucho en su casa, ya se queda normal, la mayor parte del tiempo va a estar así. Y cuando se eso no
no quieres mandarlo a alguien. Opiniones.